Ahora voy a empezar hablando sobre el justnaturalismo. Esta es una idea sobre leyes y moral. Lo primero que tenemos que recalcar es que no existe un acuerdo sobre cuáles son las reglas éticas universales, ya que existen diferentes culturas y creencias. Por lo tanto, tienen ideas diferentes sobre lo que está bien o lo que está mal. En segundo lugar, no está claro sobre quién debería decidir estas reglas y cómo resolver los desacuerdos que existan. Además de que el justnaturalismo no se adapta bien a sociedades que cambian con el tiempo y son diferentes entre sí, ¿no? En resumen, es difícil acordar en qué cosas todos deberíamos estar de acuerdo en términos de ética y leyes. Ahora abordaré sobre el justnaturalismo teológico. Esta visión predominó antes del siglo XIV y no dependía mucho de la razón humana para entender el derecho. Esto sostiene que el derecho natural proviene de la naturaleza divina. Esto plantea la preocupación y la ocupación sobre una religión o una sociedad pluralista, donde no todos compartimos esas creencias, ¿no? Uno de los filósofos teólogos más influyentes es Santo Tomás de Aquino, donde su argumento principal se basa en la idea de que la ley natural deriva de la ley divina y que los seres humanos pueden conocerla a través de la razón. Sin embargo, una crítica común en su enfoque es que presupone la existencia de Dios y la aceptación de una cosmovisión religiosa que ya es específica, ¿no? Podemos resumir esto con una frase: la moral y la ética residen en nosotros gracias a una fuerza divina. Por lo tanto, muchos podríamos estar de acuerdo o no de acuerdo, ya que no todos tenemos las mismas creencias, ¿no? Y mucho menos que pertenecemos a una sociedad cambiante. El justnaturalismo laico o racional. Aquí es importante notar el cambio del justnaturalismo de ser principalmente religioso a ser más laico y racional en la razón. Es un paso importante en la historia del pensamiento sobre el derecho. Esto nos muestra en cómo estamos avanzando hacia una comprensión del derecho, que no depende ya solo de creencias religiosas, lo cual es especialmente relevante en sociedades con diversas creencias y cada vez menos influencia de la religión. Es un avance significativo en la filosofía del derecho, pero también plantea preguntas importantes sobre la fundamentación moral y la justicia en el derecho moderno. La crítica y el debate sobre estas cuestiones son esenciales para poder continuar refinando y desarrollando nuestras teorías jurídicas. Siguiendo con la línea de exposición tenemos al justformalismo. Nos explica que la apertura que experimentó el justnaturalismo al desarrollarse la corriente laica o racional permitió que de la explicación del derecho como algo de acuerdo con la naturaleza del hombre como ser racional, se pasara a una concepción de derecho como producto no de la razón del hombre, sino de su voluntad. A esta doctrina se la identifica comúnmente como el nombre de justformalismo. Al respecto, Augusto Comte desarrolló la ley de los tres estados, en la cual describió e identificó tres etapas por la cual en la evolución del pensamiento humano. En la primera etapa se le denomina como el estado teológico, la segunda como el estado metafísico y la tercera y última etapa como el estado positivo. Asimismo, el doctor Fernández en 1992 indica que por eso el justformalismo se preocupa por las normas en su aspecto formal. Sin embargo, al estudiar a las normas jurídicas se puede orientar su estudio tanto hacia un debe ser, justo o natural, como un ser eficaz o real. Como una de las objeciones más grandes que se le puede hacer a Kelsen es aquella que sostiene que al buscar el fundamento último de validez de la construcción de las normas jurídicas se llega a la construcción metafísica. Esta corriente en general va enfocada al desarrollo de la racionalidad del hombre, es decir, que considera que el hombre por naturaleza es un ser racional. Y a su vez el derecho considera como su voluntad, considera el derecho como una serie de reglamentos que se deben cumplir al pie de la letra. Continuando con la exposición, hablaré acerca del realismo jurídico.
El realismo jurídico viene a ser la contrafigura del formalismo, tanto en su versión norteamericana como escandinava. En el derecho tiende a verse como una realidad infieri, como una práctica que se desarrolla en el contexto de una sociedad en transformación, ya que el derecho es un instrumento para el cumplimiento de fines sociales y no en un fin en sí mismo. El realismo norteamericano logra tener gran éxito en los Estados Unidos porque tiene el propósito de alcanzar una reforma legal liberalizadora que en algunos casos sería una reforma de índole constitucional y en otros de tipo legal. Sin embargo, una de sus principales consecuencias resulta ser el provocar un profundo cambio de manera de pensar el derecho para todos los involucrados como jueces, abogados, juristas, académicos, que van a ser inspirados por una fuente crítica, la compartirán y a su vez van a ser impulsados a modificar y revisar sus propias teorías y prácticas. Bueno, continuando con los realismos jurídicos, tocaré el tema del realismo soviético. Esta teoría es una manifestación más del realismo socialista soviético, como movimiento político, cultural e intelectual en el marco del desarrollo revolucionario. Este realismo jurídico se desenmarca del norteamericano y escandinavo. En cuanto a su corte teórico, no es liberal a diferencia de estos. El fundamento teórico del realismo jurídico soviético es de la doctrina marxista-leninista, que tiene como base la idea de la superación del derecho burgués en cuanto a herramienta de superación de clase. La idea marxista-leninista de la extinción del Estado burgués y del derecho que lo legitima puso luego la revolución. El problema de abordar las complejidades jurídicas de un Estado socialista de transición hacia la sociedad comunista. Entre los primeros juristas se encuentra Schuster, quien concibió el derecho como el sistema de derechos sociales concretos que corresponden al interés de la clase indigente, protegida por la fuerza organizada. El realismo escandinavo nos dice, es aquella corriente de la teoría jurídica que surgió a comienzos en los países de Suecia y Dinamarca. Esta doctrina se caracteriza no solo de su rechazo, sino también al positivismo normatista y formalista. Frente a estos dos últimos, la crítica se centra en un método que utilizan en la elaboración de conceptos jurídicos. Para esta escuela, el derecho es un fenómeno psíquico colectivo que consiste en la existencia de derechos subjetivos y deberes como algo diferente de la realidad empírica, lo que cabe solo dentro del imaginario humano, de donde deriva su fuerza vinculante. Axel, en el año 1868, ha considerado como el fundador de esta escuela, creando en Suecia la Escuela de Uppsala, la que reaccionó frente al idealismo metafísico dogmático dominante, y ha señalado como una de sus ideas centrales que el derecho constituye como una idea de poderes, por tanto, una idea falsa, siendo los conceptos de lo que se sirve la ciencia jurídica entidades místicas o metafísicas a las que no corresponde ninguna realidad. Buenas noches, doctor y compañeros todos. Mi nombre es Oriel Janet Mamani Cervantes y yo les voy a hablar sobre el positivismo jurídico. El positivismo surgió en el siglo XIX, abarcando diferentes áreas del pensamiento, ya sea la filosofía, la ciencia, la sociología y la jurisprudencia. Esta corriente filosófica se caracteriza por enfocarse en la observación empírica y los hechos verificables, tomándolos como fuente básica del conocimiento, tal y como lo señala Guamán Chacha Hernández Ramos. El positivismo es una filosofía cuyo principio fundamental es la cosa en sí. Es una concepción moderna del positivismo. Para esta posición, en realidad son los fenómenos existentes y las cosas. La realidad es que el único objetivo es de conocimiento, dado que se encuentra el origen y la validez que constituye y el criterio de verdad del conocimiento. Sin embargo, algunos autores tienen una diferente perspectiva.
Por ejemplo, tenemos a Caballero Hernández que nos dice que el positivismo jurídico nada tiene que ver con el positivismo filosófico, hasta el punto de que mientras el primero surge en Alemania, el segundo surge en Francia. La expresión positivismo jurídico deriva por el contrario de la locución derecho positivo, contrapuesto a la derecho natural. Para comprender entonces el significado del positivismo jurídico es necesario aclarar el sentido de la expresión derecho natural. Bien, les voy a hablar ahora sobre los principales representantes. Tenemos a Kelsen, que es considerado uno de los exponentes más prominentes del positivismo jurídico, y su enfoque en la teoría pura del derecho ha tenido un impacto significativo en la jurisprudencia y en la filosofía del derecho, según su perspectiva hacia una distinción entre el ser y deber ser, conceptualizando al ser como la descripción objetiva de la norma legal, tal como existen independientemente de cualquier consideración moral o ética, y el deber ser como las valoraciones morales o éticas que se pueden hacer sobre el derecho, pero que son independientemente de su existencia. Luego tenemos a Norberto Bobbio, que nos menciona que aborda diferentes cuestiones relacionadas con estas corrientes, enfatizando la distinción entre el ser y el deber ser en el estudio del derecho, y esta sostuvo que el positivismo jurídico enfatiza y se centra en la descripción de las normas legales y también da lugar a evaluar la moralidad. Luego tenemos, y por último, al positivismo de Hart, que podría destacar su enfoque en la observación empírica de las prácticas legales y su importancia de las reglas de reconocimiento como un criterio fundamental para determinar qué es una norma jurídica en una sociedad. El positivismo jurídico es una corriente de pensamiento dentro de la filosofía del derecho que sostiene que la validez de las normas jurídicas se basa en su origen, en fuentes establecidas ya por una autoridad legítima, en lugar de consideraciones morales o éticas. Es decir, que el positivismo separa el derecho y la moral. Es así como los positivistas jurídicos argumentan que el derecho debe ser estudiado y aplicado de manera objetiva, sin considerar juicios morales. Esto significaría que una norma no es válida o inválida en función de que si es justa o es buena desde un punto de vista moral, sino que su validez va a depender de su origen en fuentes legales reconocidas. El neoconstitucionalismo en la filosofía del derecho es una corriente jurídica que surge en el siglo X y que se caracteriza por su enfoque en la supremacía de la Constitución como la norma fundamental y énfasis en la protección de los derechos fundamentales. Los principales aspectos y conclusiones de esta perspectiva son la supremacía de la Constitución. El neoconstitucionalismo sostiene que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y que todas las otras normas deben estar en conformidad con ella, como son la protección de derechos fundamentales, que se prioriza la protección de los individuos y se considera que los tribunales tienen un papel importante en garantizar esta protección. El control de constitucionalidad, los sistemas neoconstitucionales suelen contar con mecanismos efectivos de control de constitucionalidad para verificar que las leyes y actos gubernamentales se ajusten a la Constitución. El diálogo entre jueces y legisladores se promueve para interpretar y aplicar la Constitución de manera coherente y justa. La expansión de la jurisdicción constitucional, y se ha observado una expansión de la jurisdicción, lo que significa que los tribunales constitucionales tienen un rol más activo en la revisión de las leyes y actos gubernamentales. En conclusión, podemos decir que el neoconstitucionalismo en la filosofía del derecho enfatiza la importancia de los derechos fundamentales como los elementos centrales en la forma de decisiones jurídicas. Este enfoque ha tenido un impacto significativo en el sistema legal de muchas democracias contemporáneas, promoviendo una mayor garantía de derechos
y un control más efectivo en el poder estatal. Gracias. Sociologismo jurídico, denominado también como sociología jurídica o sociología del derecho. La sociología jurídica es una disciplina explicativa a diferencia del derecho, que es una disciplina normativa. Esta se preocupa por analizar las causas y consecuencias de la aplicación de las normas jurídicas. Analiza el funcionamiento de las mismas en las relaciones sociales reales. Se preocupa por analizar la relación entre las normas y el cambio social, por cómo influyen las normas en el cambio de las relaciones sociales. Para el autor Recansens, menciona que la sociología fomenta el análisis sobre cómo operan en realidad los diversos factores implicados en una situación regulada por el derecho. Origen. La Escuela Histórica Alemana de Derecho, que fue fundada por Friedrich Savigny, es responsable de desarrollar una serie de teorías que daban inicio al sociologismo jurídico. Otro de los autores importantes en la creación de los postulados del sociologismo jurídico fue Max Weber. Él consideró fundador de la sociología moderna y del análisis de la administración pública que mantenía que el derecho debía evolucionar al mismo paso que la conducta del conjunto de la sociedad. Por otra parte, Emily Durkheim sostiene que el derecho estaba conformado por las ideas morales, pero que éstas eran generadas por la sociedad y después adoptadas por cada persona. Características del sociologismo jurídico. Los sociologistas, como ocurrió con los realistas jurídicos, reaccionaron contra el positivismo y la creencia en un derecho natural. Este rechazo se manifestó en la creación de una rama de pensamiento jurídico que daba más importancia a la realidad social en la que se desarrollan las leyes que a la propia justicia como concepto abstracto. Algunos ejemplos que voy a mencionar es la justificación jurídica de la propiedad privada. Uno de los defensores del sociologismo jurídico fue el autor León Dogin, que afirmaba que la propiedad existía solo por los efectos que tenía en la sociedad. En propias palabras, el motivo era porque la propiedad es una institución jurídica que ha nacido para satisfacer una necesidad económica. Y por último, sociedades anónimas. Un ejemplo del historicismo de esta corriente puede encontrarse en la respuesta a por qué existe una legislación diferenciada para las sociedades anónimas comerciales. Para un sociologista, la respuesta tiene que buscarse en el desarrollo histórico de las organizaciones empresariales, así como la legislación sobre ellas. El marxismo. El marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, el que se caracteriza principalmente por rechazar el sistema capitalista y defender los ideales de igualdad de clases. El marxismo sostiene que el derecho responde directamente a los intereses de la clase alta, la cual adquiere su riqueza de los trabajadores mediante el sistema de la producción capitalista. Sin embargo, hay que aclarar el hecho de que las ciencias, incluyendo el derecho, tanto en el comunismo como en el capitalismo, están hechas para proteger a quienes poseen el poder, ya sea económico o político. Según la escuela marxista, sostiene que el derecho es un conjunto de normas dictadas por el Estado, las mismas que responden a las necesidades de la clase dominante en términos generales, para quienes poseen los medios de producción. El pensamiento marxista, los postulados para entender esta teoría son explotación del hombre por el hombre, el motor de la historia es la lucha de clases, praxis, si la filosofía nos sirve para cambiar el mundo, o no sirve para nada, o sirve para lo contrario, para producir lo existente. Otro punto es el derecho, que no existe donde no haya clases sociales.
como también la clase obrera como sujeto revolucionario. Y por último, no es la conciencia lo que determina su ser, sino el ser el que determina las conciencias obre por la propiedad del otro. El pospositivismo es una corriente de pensamiento filosófica del derecho que surgió como una crítica al positivismo jurídico clásico, ¿no? Mientras que el positivismo jurídico enfatiza la separación entre el derecho y la moral, así como la importancia de las fuentes legales y la autoridad como una base de validez legal, el pospositivismo reconoce la influencia de la moral, la política y otros factores en la creación y en la aplicación del derecho. Cerrando la exposición tenemos el último tema, que es la filosofía analítica y la semiótica jurídica. Empezaremos con la filosofía analítica. La filosofía analítica del derecho es una corriente del pensamiento de la filosofía del derecho que se caracteriza por su enfoque en el análisis conceptual y lingüístico de conceptos legales y jurídicos. Esta corriente comparte muchas de las herramientas y métodos de la filosofía analítica en general, que se centra en el análisis lógico y la claridad conceptual del estudio de problemas filosóficos. Ahora bien, según el autor Atienza del 2016, nos explica que tienen 4 características. La primera de estas es que la filosofía analítica se refiere preferiblemente al lenguaje jurídico, el lenguaje que se considera del uso típico de una lengua y el discurso del uso concreto y correcto del lenguaje. Como segunda característica tenemos que el filósofo analítico tiende a considerar que los elementos jurídicos últimos, las unidades del derecho, son los enunciados normativos y las proposiciones normativas. Tercero, para el filósofo analítico del derecho hay un objeto que precede a la interpretación, el enunciado. Por ello, la interpretación es la actividad dirigida a atribuir significado a los enunciados. Cuarto, para los filósofos analíticos, la ciencia jurídica es un metalenguaje descriptivo en relación con el lenguaje prescriptivo, en que consiste el derecho. Por ello, podemos decir que la filosofía analítica del derecho a menudo se involucra en el análisis de casos legales y precedentes, descomponiendo argumentos legales y evaluando la lógica subyacente en la toma de decisiones judiciales. Como siguiente tema tenemos a la semiótica o semiología jurídica. En este caso vamos a citar al doctor Margariños de Moratín del 2008. Conceptualiza la semiótica como el estudio acerca de cómo se producen las variaciones de los significados de todo lo que le rodea al hombre en el mundo, de cómo se producen las variaciones de los instrumentos con los que se construyen aquellos significados y de cómo se producen las variaciones de los sujetos que usan estos instrumentos para producirlos o para interpretarlos, desde que el hombre accedió al uso de los signos y sin que consista solo en eso. Así pues, nos dice que la semiótica o semiología jurídica se refiere al estudio de los signos y símbolos así mayormente utilizados en los conceptos o en el ámbito del derecho, con el propósito de analizar cómo se comunican y se representan conceptos legales, normas y procesos legales a través del lenguaje, en los símbolos visuales y de otros medios de comunicación jurídica. La semiótica jurídica examina cómo estos signos y símbolos afectan a la comprensión, la interpretación y la aplicación del derecho.